La compra de una vivienda forma parte desde hace mucho tiempo del sueño americano, y todo el mundo merece la oportunidad de comprar o vender una casa en condiciones justas. ¿Sabías que la Ley Federal de Vivienda Justa prohíbe discriminar por razones de clase protegida? Según la Ley de Vivienda Justa, es ilegal discriminar a una persona por motivos de raza, color, nacionalidad, religión, sexo, situación familiar o discapacidad. Estas son las clases protegidas por la ley. La discriminación basada en la situación familiar incluye la discriminación basada en familias que tienen hijos menores de 18 años, mujeres embarazadas y otras estructuras familiares. Sin embargo, las instalaciones y comunidades para personas mayores, como las comunidades para mayores de 55 años, constituyen una excepción a la discriminación por situación familiar en virtud de la Ley de Vivienda Justa. La discriminación por razón de sexo también incluye la discriminación por orientación sexual o identidad de género y el acoso sexual. La discriminación por incapacidad incluye tanto las deficiencias mentales como las físicas. Los prestamistas hipotecarios, agentes o corredores inmobiliarios, tasadores, asociaciones de propietarios y agencias de seguros de viviendas no pueden discriminar a una persona por razón de su clase protegida en ninguna parte del proceso de compra o venta de una vivienda ni durante ninguna otra transacción relacionada con la vivienda. En todo el país, los estados informan de un elevado número de actos discriminatorios que se producen durante el proceso de compra o venta de una vivienda. Por ejemplo, la prevalencia y prejuicios en las tasaciones de viviendas es un problema cada vez mayor. Estos datos ponen de manifiesto lo común que es el sesgo en la tasación y cómo afecta negativamente al precio de venta de alguien. Con el tiempo, los propietarios de viviendas en el vecindario experimentan una menor ganancia de riqueza con garantía hipotecaria cuando venden o refinancian su casa. Los valores deprimidos de las propiedades pueden aumentar las probabilidades de un bajo valor en futuras ventas. ¿Cómo funciona una evaluación? Una tasación es una opinión de valor puntual. Para conceder un préstamo hipotecario, el prestamista, normalmente un banco, debe realizar una tasación para determinar el valor de la vivienda que financiará mediante un préstamo hipotecario para una operación de compra o refinanciación. El alcance del trabajo del tasador suele incluir el tipo de inspección de la propiedad, interior, solo exterior o sin inspección, qué métodos de valoración se requieren, comparación de ventas, coste o ingresos, y cualquier requisito específico del prestamista. El sesgo de evaluación puede ocurrir en muchas formas diferentes, pero algunos ejemplos incluyen: el lenguaje es una evaluación que indica sesgo, tales como señalar que en un centro comercial cercano hay escaparates que abastecen a hogares judíos, referirse a una zona con un creciente de población inmigrante como un barrio peligroso, o incluir en la tasación que una zona fue fundada originalmente como una ciudad solo para blancos o un pueblo al atardecer, pero que se había convertido en bastante diversa con un sistema escolar diverso. Otro ejemplo son las estimaciones de tasación que difieren significativamente en valor en función de la clase protegida de una persona, como raza, color, origen nacional, situación familiar, discapacidad, religión o sexo. Por ejemplo, una familia afroamericana recibió una tasación de su casa que consideraba baja. Pidieron una segunda tasación y eliminaron todas las pruebas de su cultura afroamericana, incluidos cuadros y obras de arte, y pidieron a un amigo blanco que saludara al tasador. Y esta tasación resultó en un valor de tasación mucho mayor. Además de los prejuicios en la tasación, los futuros y actuales propietarios de viviendas pueden sufrir discriminación en virtud de la Ley de Vivienda Justa como consecuencia de su clase protegida en el proceso de concesión de préstamos. Por ejemplo, negarse a conceder un préstamo hipotecario u otra ayuda financiera para una vivienda porque una persona está de baja por paternidad es una discriminación basada en la situación familiar. Del mismo modo, negarse a tener en cuenta los ingresos relacionados con la discapacidad de un solicitante, como los ingresos por discapacidad de la Seguridad Social, es discriminación basada en la discapacidad de una persona.
Además, negarse incluso a facilitar información sobre los préstamos hipotecarios o de vivienda en función de una clase protegida es discriminatorio, como negarse a facilitar información a un solicitante de préstamo musulmán. Otro ejemplo sería que un prestamista impusiera términos o condiciones diferentes en un préstamo, como tipos de interés, puntos o comisiones diferentes, en función de la raza, el color o el origen nacional de una persona. La Ley de Equidad de Vivienda también prohíbe a los prestamistas realizar prácticas de redlining o reverse redlining por motivos de raza, color u origen nacional. Las prácticas de exclusión incluyen actos como no prestar servicios de préstamo a los barrios con mayoría de población negra en igualdad de condiciones que a los barrios con mayoría de población blanca. La discriminación inversa incluirá prácticas como la selección de hispanos para la concesión de préstamos abusivos o abusivos. Un ejemplo de discriminación sexual en el proceso de compra-venta de una vivienda podría ser condicionar la disponibilidad de un préstamo a la respuesta de una persona a las insinuaciones sexuales del prestamista. Si usted cree que usted o alguien que usted conoce ha sufrido discriminación basada en una clase protegida en violación de la Ley de Vivienda Justa, pónganse en contacto con Idaho Legal Aid Services. Para hablar con un abogado de forma gratuita, llame al 208-746-7541 o solicitar servicios en línea en www.idaholegalaid.org. Si desea denunciar una discriminación en materia de vivienda justa, puede presentar una queja ante el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos, también conocido como HUD. Para presentar una queja en virtud de la Ley de Vivienda Justa, visite www.hud.gov, Fair Housing, File a Complaint o llame al 1-800-669-9777.